en pantalla a Gilberto Ruiz de la Universidad Santa María. Bueno, mientras David se conecta, vamos a comenzar a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, que es Gilberto Ruiz. Gilberto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en caraotaradio.com y por supuesto, arrancamos. Tú estás como... Hola, chévere. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y agradecerle totalmente por el espacio. De verdad, muchísimas gracias, porque pocos espacios actualmente tenemos los jóvenes como este para poder expresar y que actualmente pasa en nuestra... Bueno, de verdad que para mí es un gusto tenerlos a ustedes y saber y conocer en profundidad qué está pasando dentro de cada universidad, sobre todo en un año, en 2 años prácticamente, donde con la llegada del COVID-19 las clases dejaron de ser presenciales, la deserción escolar se hizo más presente. Acabo de leer unas cifras donde de un 30% ya tenemos prácticamente, solo nos quedan un 15 o un 17% activo en las distintas universidades. ¿Cuál es la problemática con la que tienes que lidiar tú como presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Santa María? ¿Cuál es, si me lo tuvieses que resumir en 3 puntos, cuál es la problemática a vencer por parte de los estudiantes y dónde ellos concentran las solicitudes para que los ayuden a mantenerse dentro de las aulas? Bueno, el primer punto es el pago, es el costo. Actualmente se han elevado los costos de la matrícula universitaria. En la Santa María tenemos un costo trimestral de $5 por crédito. Esto anteriormente se cobraba mucho más bajo y en estos años de pandemia mucha gente decidió dejar la universidad e irse a trabajar y se les hace complicado la situación. Si bien sabemos la situación económica de nuestro país actualmente, bueno, fue muchísima crisis más allá del COVID-19. Otra situación es, la Santa María tiene varias sedes, 4 sedes. En Barinas, por lo menos, la deserción es muchísimo mayor. Actualmente contamos con 255 alumnos solamente en el núcleo de Barinas, completamente el núcleo de Barinas. Nuestra mayor sede es la de la Florencia, que ahí sí tenemos un estimado como de 7.000 alumnos. Y otro punto que nosotros como centro de estudiantes tenemos que abordar es la cuestión de los profesores. Ahorita muchos profesores que dan clase no cuentan con las herramientas necesarias para darlas online en cuanto a un Zoom Premium. Muchas materias también se dan por WhatsApp, por la misma situación, se dan también por Telegram y por correo electrónico. Esos serían los 3 puntos que nosotros como centro de estudiantes abordamos más a menudo en cuanto a los estudiantes de la Santa María. Vamos a hacer un paréntesis con Gilberto Ruiz, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Santa María. Me dijiste que $5 vale un crédito, pero Sí. hay un mínimo de créditos a tomar por semestre. ¿Cuál es ese mínimo? No, te ponen un máximo de 21 créditos. Máximo 21 créditos que no... Máximo 21 créditos. Okay. Y se paga trimestral. Y mínimo no hay. O sea, yo puedo agarrar un trimestre con un crédito solamente. Sí, o sea, con una materia que las materias mínimas que tiene, o sea, la cantidad de créditos mínimos que tiene una materia es de 3 créditos. Pero hay unas que tienen 4, 5, 6 créditos. Ok, o sea que yo puedo agarrar un semestre, un trimestre con una sola materia y tener mis 3 créditos. Y graduarme en la época de, tú sabes, de rintintín. Exacto. Okay. Ahora vamos entonces a darle, tenemos en pantalla también a un compañero tuyo de otra universidad, pero también presidente del Centro de Estudiantes. En esta oportunidad le damos la bienvenida a David Cedeño, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo estás? Bienvenido a caraotaradio.com, al programa El Canal. Buenas tardes, Yasmín. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a Gilberto por estar aquí acompañándome y entendiendo la realidad universitaria. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y prestando la debida atención. Pues es un problema que es sumamente grave, que es la educación en general de nuestro país y que es necesario atenderla todos como sociedad. Ahora, fíjate bien, David. Gilberto me acaba de hacer una mini radiografía de los 3 puntos principales o básicos donde se concentra la atención del centro de estudiantes en beneficio de los mismos estudiantes. ¿Y cuáles son
sus necesidades o cuáles son los obstáculos a vencer. Pero hablamos de una universidad privada con un costo de matrícula. Ahora nos vamos a una universidad pública que si bien es cierto no tiene un costo de matrícula, tiene otros problemas a vencer. Como presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, ¿cuáles son, a tu juicio, los 3 primeros problemas, por decir algo, pueden ser 3, pueden ser 4, que te ha tocado, con los cuales te ha tocado lidiar y en los cuales estás pues, atento a ayudar a esos estudiantes? La deserción estudiantil se ha hecho presente, es una lástima, pero cada vez vemos más nuestras aulas vacías, así como hay una migración de estudiantes, también la hay de profesores, no necesariamente porque se vayan del país, probablemente porque tengan que hacer otro tipo de trabajo que les garantice llevar el pan nuestro de cada día a la mesa. Entonces, ¿cuáles son esos problemas dentro de la Universidad Simón Bolívar? El principal problema que estamos enfrentando, y antes de señalar esto, agradezco que hayas hecho el señalamiento o el inciso de que la Universidad Simón Bolívar es una institución pública, y adicionalmente de una universidad pública es una universidad que se caracteriza por tener carreras muy técnicas, lo que implica que es necesario, más tarde, más temprano que tarde, que nosotros volvamos al campus para realizar cursos prácticos que impliquen el uso de laboratorios, que impliquen el uso de las instalaciones. Y hoy el principal problema o el principal obstáculo o reto que nosotros como estudiantes tenemos es precisamente volver a la presencialidad en nuestras universidades. En una universidad que es pública, en una universidad que se le ha recortado su presupuesto a lo largo de más de 10 años y que en este último año pues el presupuesto solamente ha rindido para pagarle el sueldo de pobreza que hoy tienen nuestros profesores. Entonces, hoy, digamos, es paradójico, pero hoy nuestra principal demanda o nuestro principal hecho que es necesario atender dentro de la universidad es el sueldo de los profesores y es el sueldo de todo el personal, porque sin duda, si ellos no tienen un sueldo y no tienen una remuneración digna de su trabajo, la verdad es que no van a tener motivación para continuar haciendo sus labores. Y si nosotros no tenemos profesores y no tenemos técnicos y no tenemos personas pues que puedan atender la universidad, la verdad es que la universidad entonces no va a tener la capacidad de atendernos y ofrecernos una educación de calidad. Ahora, ¿cuál es el sueldo del que tú me hablas? Dame cifras. ¿Cuánto cobra, por ejemplo, un profesor de la carrera más, no sé, bueno, es que las carreras en la Universidad Simón Bolívar son la mayoría de carreras científicas, pero dame el sueldo base de un profesor, para compararlo con el sueldo de un profesor dentro de la Universidad Santa María. Quiero hacer la comparación. El sueldo del profesor que, por ejemplo, pudiese ganar más dentro de la universidad, un profesor El que más gana. con 20 años de experiencia, con una serie de currículos, pues el sueldo de verdad de ese profesor no supera los $15, no supera en el mejor de los casos $20, dependiendo de cómo sea el monto y cómo esté el cambio en ese día en la tasa del Banco Central de Venezuela. Pero esa es la realidad. Y la verdad es que un máximo de $20 mensual. Máximo, en el mejor de los casos. Y la verdad es que con $20, ¿quién hoy en Venezuela se puede mantener? Absolutamente nadie. Vamos a ver qué nos dice Gilberto Ruiz. ¿Cuál es el sueldo máximo de un profesor en la Universidad Santa María, por ejemplo? Bueno, en la Santa María tenemos 2 versiones, las que no dan los profesores y las que no dan las autoridades. Las que no dan los profesores es que cobran alrededor de $5 semanal, $7 semanal, pero las que no dan las autoridades es que cobran mensual, dependiendo de la cantidad de horas que de cada profesor, alrededor de $100, $120. Este es conocido. ¿Y a quién le creemos? ¿A las autoridades de la Universidad Santa María o al profesorado, Gilberto? ¿A quién le creemos? Bueno, yo personalmente le creo a los profesores. Bueno, claro, pero ahí tiene que haber, por ejemplo, un físico que ustedes pueden solicitarle a la universidad para que le demuestre a la universidad cuánto cobra. Independientemente de eso, sigue siendo un salario sumamente bajo para un profesor con una experiencia. Y en ambos casos, sí, en el caso en ambos de la casos. Universidad Simón Bolívar, es simplemente es anormal, es grotesco, es algo, o sea, ¿cómo se le puede exigir a un profesor que se traslade, que además tiene que invertir su tiempo, porque un profesor permanentemente estudia,
y permanentemente tiene que estar, trasladarse a la Universidad Simón Bolívar no es fácil. O sea, necesitas un vehículo, si vas a ir en transporte, no sé cuántos transportes tienes que tomar para llegarle. Ok, ahora, al margen del problema que hay con el profesorado y con el personal administrativo de ambas universidades por los costos o por los salarios que devengan, vamos entonces a revisar qué es lo que está pasando con el estudiantado. Tenemos dos casos, dos universidades, una privada y una pública. Y en ambas universidades se ha venido a menos la participación estudiantil. Cada vez hay menos estudiantes asistiendo a las universidades por distintas razones. Una puede ser por la matrícula, caso de la Universidad de Santa María, pero no es el mismo caso de la Universidad Simón Bolívar. Entonces vamos a arrancar con David Cedeño de la Universidad Simón Bolívar. ¿A qué crees tú que se debe el que el estudiante esté dejando de asistir, dejando de incorporarse a sus estudios? Es que da demasiada tristeza, porque cuando tú sales de bachillerato, lo primero que se te viene a la mente es ¿a dónde voy a ir a estudiar? O sea, ese era el sueño de cualquier bachiller. Y lo que estamos viendo es que los bachilleres descartan la universidad porque son muchos años de estudio, porque necesitan trabajar. Pero ¿cuál es la problemática que confronta los estudiantes para no asistir a la Universidad Simón Bolívar? Yasmín, en el año 2011, la matrícula estudiantil de la Universidad Simón Bolívar ascendía o superaba los 10.000 estudiantes. Hoy, en el último trimestre inscrito de septiembre de 2021, apenas, digamos, a duras penas a los 3.000 estudiantes inscritos. Lo que estamos hablando de una deserción estudiantil superior al 60, incluso llegando al 70% de los estudiantes que teníamos anteriormente. Y eso se debe a que muchos de los estudiantes pues no ven hoy en la posibilidad de obtener una educación universitaria las posibilidades de progresar, de obtener oportunidades que sean valiosas para su futuro. Y muchos entonces, lamentablemente, tienen que prevalecer las condiciones materiales, ir a buscar trabajo, irse a otros países, buscar otras oportunidades y buscar otras formas que precisamente nos puedan permitir seguir avanzando y dejar de lado pues sus estudios, que es un tema fundamental y que pues les permite y les daría las herramientas para formarse como profesionales integrales y como ciudadanos libres de una sociedad. Eso es lo que estamos viviendo, es una verdadera tragedia a nivel educativo, porque no hay la posibilidad de una generación futura de asumir las riendas de este país para la construcción de una sociedad en conjunto para todos. Ok, en el caso de la Universidad Santa María, ¿son más o menos las mismas motivaciones o en ella se le suma el alto costo de la matrícula? Porque obviamente ya las universidades privadas quedaron rezagadas para impartir conocimientos a una élite, ¿o me equivoco? Sí, bueno, como le mencionaba anteriormente, ahorita tenemos una cantidad de estudiantes de 7.500, 7.600, redondeando esa cifra. ¿Qué pasa? Que a nivel nacional, a nivel aquí en Caracas, tenemos una deserción, pero con el semestre online, la gente, los estudiantes que están fuera del país, que están en otros estados, se han motivado a seguir los estudios. Esto bajó un poco, sí, bajó un poco la cantidad de estudiantes, pero se mantuvo. Antes éramos unos 8.500, ahorita somos unos 7.000. Pero el problema de la deserción es aquí, en la presencialidad de Caracas, estando en Caracas, porque es una realidad que aborda nuestro país, la crisis económica, el aumento de la matrícula. Anteriormente, este semestre comenzó con una matrícula en $9 y a través de denuncias de los centros de estudiantes, los mismos estudiantes, se logró llegar al Ministerio Educativo de la Educación Universitaria y esto presionaron para que se pudiera trabajar a 5. Okay. Ahora fíjense bien, ustedes han hablado junto a la Universidad Simón Bolívar. Okay. Ustedes están hablando de estudiar vía online. Estudiar vía online es, bueno, por decirlo de alguna forma, no les queda más remedio, pero se está perdiendo muchísimo a través de los estudios vía online. Es necesario Totalmente. Lo presencial. No es lo mismo un profesional egresado basado en que ha recibido todas sus clases vía online. Sabemos perfectamente que nuestro internet es uno de los internet peores. O sea, nuestro internet no es nada bueno.
y calculen ustedes todo lo que necesita un estudiante. No todos los estudiantes tienen una computadora, no todos los estudiantes tienen el internet. Si es por el internet de CanTV, Dios santo, pues se les caerá y tendrán que, no sé, hacer conferencias, qué sé yo. Pero eso los ha limitado muchísimo y ustedes no sienten que lejos de aprender, ustedes lo que están es así como asistiendo y recibiendo alguito. ¿Qué sensación tienen ustedes cuando estudian vía internet? Es una curiosidad muy personal. David. Yasmín, Bueno, por un bueno, lado, David primero. nos ha permitido avanzar, nos ha permitido continuar con nuestros estudios. La verdad es que a pesar de las dificultades, a pesar de las enormes limitaciones que ya acabas de comentar, en la educación en línea pues nos ha mantenido, nos ha permitido seguir avanzando. Yo creo que la capacidad de enseñanza y la capacidad de poder aprender y recibir los conocimientos también dependerá mucho de la capacidad del profesor de utilizar las herramientas adecuadamente para impartirnos y hacernos llegar los conocimientos. Yo por mi parte considero que los profesores que con mucha fortuna pues han sido capaces de transmitirme estos conocimientos, pero por otra parte, como comenté, somos una universidad técnica, necesitamos volver al campus. Hay muchísima gente que lamentablemente producto de la falta de presencialidad no ha podido ver sus laboratorios, no ha podido hacer sus cosas para completar, hacer sus tesis, y eso es fundamental que podamos nuevamente ir volviendo al campus y que las personas que no han podido participar en este proceso educativo a distancia puedan nuevamente reincorporarse a través de la presencialidad progresiva y continua en el campo. Ok, en el caso de Gilberto Ruiz de la Universidad Santa María, ¿es más o menos lo mismo o hay algo que acotar? Sí, es como dice David, algunos profesores sí cuentan con las herramientas necesarias para impartir una clase fenomenal, instructiva, pero otros sí se les dificulta un poco, como lo mencioné anteriormente, la falta de internet, la falta de herramientas necesarias para impartir las clases también afecta mucho eso. En lo personal mío, yo prefiero la presencialidad. Yo estudio arquitectura y se me hace complicado algunas materias poderlas ver a través online, más allá de que la estamos viendo, pero no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo, como usted dijo, un egresado que estuvo presencial a un egresado que estuvo de manera virtual. Okay. Ahora vamos a algo que me preocupa muchísimo. Hace unos años los centros de estudiantes tuvieron pues la necesidad y la obligación, yo no sé cuál es primero, pero se vieron retados a estar en la calle acompañando a la sociedad civil en su clamor por un cambio, por el respeto a los derechos humanos, por la violación de los mismos, y veíamos cualquier cantidad de estudiantes apadrinados o tutelados por los centros de estudiantes de las distintas universidades. La cosa cambió, llegó el COVID, y probablemente los estudiantes se dieron cuenta de que tanto esfuerzo a lo mejor se quedó allí en la pared. Tuvimos la pérdida de cualquier cantidad de jóvenes en las respectivas protestas y marchas. Muchísimos también tuvieron su tiempito tras las rejas y la vida continuó y pareciera que nada cambió, que todo empeoró inclusive. ¿Qué está pasando ahorita con los centros de estudiantes, con los estudiantes? ¿Es una apatía? ¿Es simplemente que están disgustados por cómo lo manejaron los partidos políticos? ¿Se están ustedes reuniendo? No es que yo los esté incentivando a que salgan a la calle, ojo, yo no. Yo siento que mis estudiantes deberían mantenerse resguardados. Pero como eso sucedió en el pasado, mucha gente dice, ¿qué ha pasado con los estudiantes? Se nos fueron todos. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la motivación para que ustedes y los estudiantes en términos generales estén a la expectativa y no se estén incorporando o ustedes siguen haciendo un trabajo político en las comunidades? Es mi pregunta. ¿Quién arranca? David. Dale. Yo creo que las condiciones han cambiado. Sin duda no estamos en el mismo año del 2017, han pasado ya 4 años desde esas circunstancias, una pandemia de por medio. Y yo quisiera resaltar que más allá de que evidentemente hoy las movilizaciones estudiantiles no gozan del mismo apoyo o del mismo ruido,
los estudiantes seguimos organizados y seguimos desde los distintos espacios luchando y viendo cómo construimos una opción de, 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 de- de- de esperanza y de fuerza para tanto nuestras universidades como para el país. Eh, Ok, vamos al grano, David. Vamos a darle la palabra a Gilberto. Gilberto, en tu criterio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque indiscutiblemente que los centros de estudiantes son así, un centro donde están insertados distintos estudiantes de distintas ondas políticas. O sea, no todo un centro de estudiantes es todo de PJ, o todo de AD, o todo de COPEI, o todo o sea, hay fluyen y sí, participan cualquier cantidad de partidos políticos. Entonces quiero saber si es que ustedes se sienten abandonados por los partidos políticos, si ustedes necesitan a los partidos políticos, si ustedes creen que ustedes solos pueden definitivamente librarse un espacio dentro de la sociedad. Bueno, a mí, en mi personal, no suelo ligar la política estudiantil con la política. Es una realidad que actualmente los partidos políticos, los líderes políticos, sí se siente como que un abandono hacia la... Recordemos que estamos en un periodo de campaña electoral y también no se enfocan en eso. Los estudiantes, más allá de que si tenemos un centro de estudiantes, que llevamos un centro de estudiantes de diferentes toldas políticas, siempre nos hemos mantenido a la vanguardia de defender la universidad desde todos los espacios. Yo creo que deberíamos retomar la calle, deberíamos tener una agenda clara, una unión de de todas las universidades autónomas, privadas y experimentales para volver a tomar las calles y exigir lo que realmente tenemos, o sea, lo que realmente necesitamos. Ok, esta pregunta es para ambos, se dice que en la unión está la fuerza y lo que yo estoy percibiendo y estoy observando es que los centros de estudiantes están trabajando como aisladamente. Vamos a estar en los últimos 2 años, pandemia, COVID, pero antes de esos 2 años ya ustedes se habían retirado de las calles y bueno, de repente a lo mejor confiaron en determinada persona y pensaron que si se lograba esa vía, esos 3 pasos que le indicaron a la sociedad, a lo mejor todos se metían dentro de ese túnel. Pero eso no prosperó, eso prácticamente murió. Entonces volvió a quedar la sociedad rezagada, aislada, abandonada. Y no solamente son los estudiantes, es la sociedad en términos generales. El estudiantado debería trabajar de la puerta de la universidad hacia adentro porque tienen cualquier cantidad de problemas. Pero los vimos en el pasado trabajando en ambas direcciones, de la puerta hacia adentro y de la puerta hacia afuera. Y nos gustó ver que los estudiantes estuvieran preocupados por sus distintas comunidades alrededor de las universidades, que estuvieran haciendo trabajo social, inclusive trabajo político. Pero con la llegada del COVID, pues obviamente se enfrió, así como se dice que se enfrió la calle, que por mí que quede fría, porque yo no quisiera volver a perder ningún joven en el asfalto, pero bueno, la calle se enfrió, está bien, pero ustedes siguen haciendo ese trabajo político, lo siguen haciendo. Entonces, pero lo siguen haciendo con el apoyo de los partidos políticos, y cuando digo apoyo me refiero a apoyo financiero, porque para moverse hay un costo, para convocar a una reunión hay un costo, para que ustedes, los propios centros de estudiantes de distintas universidades, se agrupen, hay un costo. ¿Desde cuándo los centros de estudiantes no se agrupan? Para por lo menos llevar una agenda que les pertenezca a ustedes, independientemente de que la apoyen los partidos políticos. Bueno, desde antes de la pandemia, que fue la creación de la CONFEP, que es la Confederación de Estudiantes de Venezuela. Ahí estuvimos todas las universidades, no solamente de Caracas, sino a nivel nacional. Y bueno, si nos enfocamos más en la agenda de los 3 puntos que usted dijo, de aquel momento de 2019, pero al llegar la pandemia, sí, todo se apagó, todo se enfrió, las calles, la misma actitud de los líderes estudiantiles, de los líderes políticos, todo fue como que mermando y hasta lo actual, hasta no hace poco que hemos como que tenido esa iniciativa de volver a las calles, volver a incentivar a los estudiantes, a la sociedad civil, a los partidos políticos. Perdón, Gilberto, la última reunión fue en el 2018-2019 de ustedes como centros de estudiantes. Sí, antes de la pandemia, antes del COVID-19, fue la última reunión que tuvimos así una mayor presencia de universidades
de Caracas O y sea que nacionalmente. han pasado 2 años sin que ustedes se reúnan, David. Eso es importantísimo. En la unión está la fuerza. Cuando ustedes demostraron en aquel momento que todas las universidades, todos los centros de estudiantes estaban prácticamente trabajando en una misma dirección, era un poder. Pero en la medida en que cada uno de los centros de estudiantes esté trabajando aisladamente, ese poder se diluye. ¿Cuándo creen ustedes que van a retomar el de verdad estar todos ustedes juntos en la misma dirección? Porque el problema del estudiantado es igual para cualquiera de las universidades, los problemas sociales son los mismos para toda la ciudad, para toda la familia venezolana. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que se van a volver a reunir y de verdad llevar una agenda completa de lo que se avecina? Porque ahora próximamente están pautadas las elecciones del 21 de noviembre para elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados legislativos. Pero bueno, pasará como una elección más, ganarán unos, perderán otros, y después vienen las presidenciales o el revocatorio en la mitad, no lo sabemos. Entonces, ¿para cuándo creen ustedes que se van a reunir? ¿Están ustedes en conversaciones o van a dejar que el tiempo los arrope? No, la verdad es que ya estamos en conversaciones. Los centros de estudiantes, por lo menos de acá de Caracas, junto con el apoyo de los centros de estudiantes de la Universidad de Carabobo, de la Universidad del Zulia y de la Universidad de los Andes, ya estamos en conversaciones para precisamente preparar una agenda de cara al año que viene, que yo creo que como uno de sus temas fundamentales será el tema de la educación en el país, que yo creo que es sin duda necesario que se le dé una respuesta clara y contundente al tema educativo y sin duda pues al tema de la atención de la crisis política desde parte de todos los actores de una forma coherente, de una forma responsable, de una forma en la cual pues, podamos construir nuevamente una ruta política que nos lleve hacia unas elecciones libres, justas y transparentes, tanto a nivel presidencial como a nivel. Ya. Gilberto, ya nos quedan solamente 3 minutos y me falta una preguntita más corta para cada uno de ustedes. ¿Cuál es tu posición en relación a cuándo vuelven los centros de estudiantes a reunirse y a mostrarse como un solo? Gilberto. Bueno, en lo personal, sería el año que viene, o sea, comenzando enero, se comenzaría la agenda para volver a activar las calles y volver a exigir nuestros derechos y lo que nos pertenece. Ok, es que ya para finalizar, ¿qué ha sido lo más difícil para cada uno de ustedes como presidente del centro de estudiantes en este año 2021 y en el 2020? ¿Qué ha sido lo más difícil a lograr, a vencer? O sea, algo puntual, al grano, David. Pensar la apatía, pensar la desesperanza, pensar la desesperanza. Ok, en el caso de Gilberto. Sí, crear el sentido de pertenencia de cada universidad, por lo menos en la Santa María. Ha sido un reto, de verdad, que en los últimos 2 años ha sido difícil por el tema de que no estamos presenciales, online. Ok, ahora, ya para otra preguntita más para finalizar, ¿hay algo que no hayan hecho dentro del centro de estudiantes, algo que les falta? ¿Cuándo vence cada periodo de ustedes? ¿Cuándo vence el tuyo como presidente del centro de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, David? ¿Cuándo vence tu periodo? Mi periodo, bueno, en verdad ¿Ya venció? ya venció. Estoy en continuidad administrativa producto de la pandemia, de que no hemos podido realizar las elecciones, así que sí, uno de sus puntos claves y fundamentales en torno a la movilización, organización estudiantil, va a ser la propia elección de nuestra universidad. Prácticamente. ¿Está pautado para cuándo las próximas elecciones? Nos quedan 1 minuto. En la Universidad Simón Bolívar, ¿para cuándo están pautadas las elecciones del centro de estudiantes? Tenemos el año que viene. Para el año que viene. En el caso de Gilberto, concreto, pero ¿cuándo vence tu periodo, Gilberto? Mi periodo ya venció. ¿También venció? Mi periodo ya venció en agosto. O sea, ustedes están y nada, estoy en conversación. Ustedes están como la doctora Arocha de la Universidad Central de Venezuela, que venció el periodo hace cualquier cantidad de años. Bueno, o sea que más o menos es lo mismo. Pero bueno, lo interesante es haber conversado con todos ustedes. Mil gracias por participar en Algrano. Suerte en lo que les queda como presidente de los centros de estudiantes de ambas universidades.
y fue sumamente grato tenerlos aquí en Al Grano por carabotarradio.com. Mil gracias a David Cedeño y a Muchísimas Gilberto gracias a Ruiz. ti, Yasmín. De verdad, agradecido totalmente con usted y con todo el equipo de Carabotas Radio. Estos espacios son magníficos para nosotros los estudiantes, nosotros los jóvenes. Y nada, muchísimas gracias, David. Hay que seguir sumando y vamos para... David. Gracias, Yasmín. Gracias a todas las personas que nos escucharon en este momento. Y pues nos invitamos a seguirnos, a estar pendientes del movimiento estudiantil, porque bueno, tenemos próximamente con muchas acciones, con muchas actividades y sin duda necesitamos de todo el apoyo de la sociedad venezolana para la educación venezolana. Ok, ahora sí, con esta pregunta me despido. Necesito solamente un sí o un no. David Cedeño, ¿votas el 21 de noviembre, sí o no? Sí. Gilberto Ruiz, ¿votas el 21 de noviembre, sí o no? Sí. Ok, hasta ahí llegamos. Será entonces hasta una próxima. Mil gracias por su participación al grano. Nos despedimos. Chao, chao. Gracias a usted. Hasta luego, profe. Hasta luego. 12:55 minutos y nos toca despedirnos. Nos vamos con un tema que va a colocar Jaylin Acevedo en los controles y nos acompañó como de costumbre Mirla Castellanos en la dirección, Jessica Fernández Roger en la producción del grano, Jaylin Acevedo en la música, en los controles con buena música y de los micrófonos se retira quien les habló, Jasmine Roger. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Recuerden las medidas de bioseguridad, mantener el distanciamiento social, uso de tapabocas o doble mascarilla, lavado de manos tantas veces sea posible, si no te has vacunado,